se convierte en una lección para nosotros, como padres, como madres, como abuelos, como abuelas, como miembros del pueblo de Dios. Porque allá en Primera de Pedro 1:9 o 2:9 dice, porque vosotros sois real sacerdocio, o sea, usted es una sacerdotisa o un sacerdote. Yo soy un sacerdote en el pueblo de Dios. Al formar parte del pueblo de Dios, estamos asumiendo una responsabilidad ante Dios y ante la humanidad. Y vamos a ir a Primera de Samuel, el capítulo 2, y vamos a comenzar a recordar esta historia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice así, los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Quién era Elí? Era un sacerdote. Era un sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote? ¿Cuál era la labor del sacerdote? ¿Con quién tenía contacto el sacerdote? ¿Con quién tenía contacto el sacerdote? ¿Cuál era la función del sacerdote? Era presentarse ante Dios por el pueblo. Interceder por el pueblo. Presentarse ante Dios en favor del pueblo y liderar la santidad y la gloria de Dios ante el pueblo. Ese era su deber. Es decir, que Elí debía haber conocido muy bien a Dios, la ley de Dios, la ley ceremonial, la ley moral, las leyes de salud y todas las leyes que Dios había escrito, los 10 mandamientos y la que le dictó a Moisés. Porque el sacerdote debía estar enterado de todo eso. Así como usted, como sacerdotisa, yo como sacerdote, como miembros del pueblo de Dios, debemos estar muy enterados de lo que Dios dice aquí. No de lo que nos dicen, sino de lo que Dios nos dice aquí. O sea, nosotros como sacerdotes, como pueblo escogido de Dios, nosotros no debemos depender de lo que nos diga el pastor, el anciano, el presbítero. Nosotros debemos estar fundamentados en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice Dios. Y dice allí, los hijos de Elí, de este sacerdote, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí. ¿Los hijos de Elí qué eran? ¿Qué ocupación tenían los hijos de un sacerdote? ¿Qué ocupación tenían los hijos del sacerdote? Pues eran sacerdotes también. El sacerdotado, el ministerio sacerdotal, lo heredaban los hijos. Lo heredaban los hijos. La descendencia de Leví. Estaban allí, y de Aarón, estaban allí. Entonces, ¿por qué dice Dios aquí que los hijos de Elí eran hombres impíos? ¿Qué es un hombre impío? Un hombre malo, un hombre malo, un hombre pecador, un hombre pecador. Eran los hijos de Elí, y los hijos de Elí eran sacerdotes.
eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué unos sacerdotes no tienen conocimiento de Jehová? ¿Por qué un pastor o los hijos de un pastor o los hijos de un anciano o los hijos de un miembro adventista no tienen conocimiento de Jehová? ¿Por qué los hijos de un pastor, de un anciano o de un miembro de la iglesia adventista son malos, impíos? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué hacía Elí con estos hijos cuando eran pequeños, cuando eran bebés? Cuando estaban en sus 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, ¿qué hacía Elí? ¿Qué estaba haciendo? Porque los hijos, dice, educa al niño en su niñez y cuando fuere viejo. Entonces, ¿qué hacía Elí? Pues las deducciones son obvias. Elí descuidó su deber de formar a sus hijos en los principios, en la santidad, en la glorificación a Dios. Lo descuidó y permitía que sus hijos crecieran como un arbolito que se deja crecer y va cogiendo la dirección y la forma que él quiere, ¿no? En algunas partes, cuando quieren que un arbolito crezca, eso lo vi, por ejemplo, en Estados Unidos, por allá, por la Florida. Cuando los árboles comienzan a crecer, le ponen una cuerda aquí, otra acá, otra allá, para que el arbolito crezca derecho. Y cuando el arbolito ya ha cogido su forma y ya ha crecido, entonces ya le dejan libre ya lo dejan libre. Y el arbolito crece derecho. Así es que cuando los niños están pequeños, hasta su edad de 7 años, dice una escritora muy sabia, ese carácter es moldeable. Usted puede tirarle una cuerda acá, tirarle otra cuerda acá. Usted puede ajustarlo a la forma que usted quiera y el niño va a tomar esa forma. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Puede que sí se despide, digamos, en la época loca de la juventud, de la adolescencia, de la pubertad, pero cuando ya toma la madurez, su vida la está normando lo que usted le enseñó. Así es que Elí descuidó este deber y sus hijos eran malos, impíos, dice la palabra. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, no era de los ancianos, no era de los abuelos, sino era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, mire a dónde llevó la actitud de estos jóvenes al pueblo de Dios. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hombres, Dios había dicho que las ofrendas eran cosa santísima. Que las ofrendas eran cosa santísima. Y estos hombres, hijos de Elí, trataban las ofrendas como cualquier cosa. Menospreciaban las ofrendas y hicieron que el pueblo menospreciara las ofrendas de Jehová, que representaban nada más y nada menos
que la perfecta ofrenda de Dios, Cristo Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Saben? A veces nosotros las cosas de Dios las tratamos como una cosa común. Como una cosa común. Por ejemplo, la Biblia. Este libro es la santa palabra de Dios. Y es un libro santo. Es un libro santo. Y desde pequeño a mí me enseñaron que la Biblia no se debe tratar, que este libro no se debe tratar como cualquier otro libro. Que este libro no se debe poner en un lugar cualquiera, debajo de cualquier arrume de libros. Si ha de estar entre otros libros, debe ser el principal, que esté arriba. Es decir, nos enseñaron a tratar este libro sagrado como debe ser, como santo que es. ¿Cómo le enseñamos? Vea, yo a veces veo a los niños, o a jóvenes, o a personas, con la Biblia por el piso. Con la Biblia por el piso, lo tratan como cualquier otro libro. El sábado, la santidad del sábado. ¿Cómo le estamos enseñando no solamente a nuestros hijos, sino cómo están viendo las personas que llegan a la iglesia o que conocen que nosotros somos reverentes del día sábado, que nosotros santificamos el sábado, cómo nos están viendo en la calle? Porque recuerden que la historia no es solamente para los padres, porque nosotros también somos real sacerdocio, nosotros somos sacerdotes, nación santa. ¿Cómo mostramos a nuestros hijos que se debe honrar el sábado? ¿Cómo mostramos a nuestros vecinos, a los pequeños, que Dios llama pequeños, a los recién bautizados, cómo les enseñamos qué ven ellos cuando nosotros guardamos el sábado? Nos ven yendo a la tienda a comprar como cualquier otro día. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos o a las otras personas que es el templo de Dios? El templo de Dios es la casa de Dios santa. A veces dan una bienvenida así. Bienvenidos a nuestras visitas que están en su casa. ¿Cómo así que en su casa? No, señores, no están en su casa. Están en la casa de Dios. Porque en mi casa yo ando como quiera. Y como donde quiera, como en el comedor, o en la habitación, o en la sala. No, aquí en el templo de Dios no es la casa de suya ni mía, es la casa de Dios. Y como tal se debe tratar. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos? A veces los hijos quieren comer algo. Y hemos llegado a tratar la casa de Dios como algo común, que sacamos el mecato y se lo damos ahí para que lo coman ahí en el templo. No, eso no es un teatro. No es un teatro. ¿Qué hablamos en la casa de Dios? Lo que hablamos en la casa de Dios manifiesta lo que nosotros conocemos de Dios o ignoramos de Dios, o lo tratamos como una cosa común y damos la imagen y el ejemplo a otras personas para que sigan el ejemplo de nosotros. Por eso, si hoy día en los templos o las cosas santas como la Biblia o el rito de humildad y la cena del Señor
Si hoy día el pueblo o nosotros lo tratamos como cosa común, no es otra cosa que el ejemplo y la enseñanza de los líderes y de nosotros mismos. Lo que sucedió con Elí y sus hijos. Entonces el versículo 22 dice que Elí era muy viejo, ya era viejo, y oía lo que sus hijos hacían con todo Israel. Es decir, el abuelo, ya a sus años, oía lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire hasta dónde llegaron estos sacerdotes, adulterando con las trabajadoras, con las prostitutas que se hacían a la entrada del tabernáculo. Y miren lo que le dice el padre. Versículo 23. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Pregunta, ¿no? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Vea esta actitud como tan blanda, tan lánguida de Elí, ¿no? Simplemente porque, hijos, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se comportan así? No, ¿cuál pregunta? Ni siquiera oigo, él lo sabía, ni siquiera, no es una pregunta, no, usted debe, la autoridad vea, hijos, ustedes están actuando de esta forma. Por tanto, ustedes desde ahora en adelante no son más sacerdotes. Destituidos del cargo, totalmente. Totalmente. Ni siquiera debió esperar a que llegaran al sacerdocio, porque ya desde niños él sabía cómo eran ellos. Versículo 24 dice: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Vea lo grave de la actitud. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué Dios había resuelto hacerlos morir? Mire, a veces nosotros, vea, hay familias, a veces nosotros conocemos cómo se deben formar los hijos y permitimos que ellos crezcan de acuerdo a como la naturaleza les va formando, ¿no? Lo que heredaron de nosotros, que de por sí ya hay muchas cosas malas heredadas y nosotros conocemos y no las interesamos, y lo que aprendieron allá y lo vemos y se desbocan en el pecado. Y por no corregirlo nosotros, esperamos que Dios ya dictamine un juicio sobre ellos. Aquí Elí, por no haber corregido a sus hijos, lo que provocó es que Dios dictaminara ya un juicio sobre ellos. Es decir, Dios determinó: estos hombres definitivamente deben morir. Deben morir. Si Elí no se hace caso del asunto, si yo no me hago cargo del asunto, lo que estoy provocando es que Dios se haga cargo del asunto. Y cuando Dios se hace cargo del asunto, Él resuelve cortándote la tierra.
Y dice el versículo 26 que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Un contraste tremendo, ¿no? ¿Por qué Elí no se dejó arrastrar por la conducta de los hijos de Elí? ¿Por qué Samuel, no se dejó arrastrar por la conducta de los hijos de Elí? ¿Por qué Samuel no se dejó arrastrar por el ejemplo de Elí? Porque tenía una madre dedicada que lo formó, que le sembró en su mente pequeñita los principios de la santidad de Dios. Y por eso Elí era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y mira lo que dice el versículo 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y luego pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Por qué habéis menospreciado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Has honrado qué cosa? ¿A tus hijos? Más que a mí. Vea lo que hizo este padre. Y lo declara la misma Biblia. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa honrar a los hijos más que a mí? ¿Qué significa honrar? Comenzando por ahí. ¿Qué significa honrar? Respetar, reverenciar, valorar, poner por encima de cualquier otra cosa. Lo que Dios le está diciendo a Elí y lo que nos puede decir a algunos de nosotros es que cuando nosotros permitimos que nuestros hijos, cuando nosotros permitimos que el pecado transite por la iglesia, por las filas del pueblo de Dios sin decir nada, por temor a la reacción, por el temor a que se dañe el ambiente y nuestra relación, estamos honrando más a esa persona que a Dios mismo. Lo estamos poniendo por encima de Dios. Y lo que Dios le dice aquí a Elí: pusiste a tus hijos por encima mío, los honraste, los respetaste, los reverenciaste más que a mí. Por tanto, dice el versículo 30, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Yo había dicho, yo te lo había prometido, y te lo prometí, y se lo prometí a la casa de tu padre, a tu casa también, que ustedes andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora Jehová ha dicho: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire cómo hace uno cambiar las promesas de Dios. Dios nos ha prometido la salvación, Dios nos ha prometido el perdón, Dios nos ha prometido, pero a veces por nuestra actitud hacemos que Dios no pueda cumplir su promesa para con nosotros. Dios había prometido todo esto a la casa de Aarón y de Elí, pero ahora dice: no, yo nunca te haga, porque yo honraré a los que me honran, mas a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa.
¿Y cuál es la bendición de ser anciano? ¿Cuál es la bendición de llegar a ser anciano? Muchas bendiciones, sin duda. Pero yo diría que la principal es cuando una persona llega a anciano. El Espíritu Santo puede trabajar mejor en su mente y hace que esta persona llegue a tener un nivel de santidad mayor que cuando era joven. Por eso, dice, de modo que no hay anciano, verás tu casa humillada. Vea a qué nivel de riesgo nos ponemos nosotros cuando descuidamos un deber, el deber de formar, de testificar, de educar a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Dice, verás tu casa humillada. Verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. Y aquí hagamos esta reflexión. ¿De qué están llenos los cementerios? De jóvenes. Los cementerios están llenos de jóvenes. Hoy día las familias, los hijos de las familias, de muchas familias, no están llegando a viejos, no están llegando a ancianos. Porque Dios los corta de la faz de la tierra porque han llegado a ser una maldición para la sociedad. Muchos jóvenes a los 15 años ya están cogiendo armas, ya están yendo tras negocios fáciles, ilícitos. Y no dimensionan que cuando se meten en esas actividades, sencillamente están cavando una tumba temprana. Y pronto terminarán en una cárcel o muertos. Por eso nuestros hijos, nuestros nietos, ojo, porque no es solamente con nuestros hijos, nuestros nietos también. Vea, una vez escuché a una señora decir, yo quiero ser abuela para poder malcriar a mis nietos. Porque los abuelos tienden a eso, a malcriar a los nietos. ¿Qué dijo Dios cuando eligió a Abraham? Porque yo sé que mandará a su casa y a su casa después de él a que teman a Jehová. Los abuelos debieran tener también, los padres debieran permitir que los abuelos también formen, eduquen a sus nietos. Pero hoy día los abuelos, los padres no quieren que nadie le diga nada a sus hijos. Está bien cuando las personas no son temerosas de Dios, ¿no? Y son personas malas. Pero si yo sé que mi familia, que mis abuelos, los abuelos de mis papás son hombres y mujeres respetuosas de Dios, temerosas de Dios, hombre, pues bienvenida a la corrección. Conozco a una persona cercana que tenía a sus padres adventistas, consagrados, respetuosos de las cosas de Dios, y si le decían algo a sus hijos, vaya problema que tenían con los papás. Hoy día esos hijos crecieron y
No quieren saber nada de la iglesia. No quieren saber nada de la iglesia. Porque no permitieron que tampoco sus abuelos les corrigieran, los educaran, los formaran. Entonces, dice el versículo 36, y el que hubiere quedado de tu casa, le dice Dios a Elí, vendrá a postrarse delante de otra persona, de él, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndote. Vamos a leer desde el 34 para que podamos seguir el contexto con que venía. Dice que pues, no morirían de edad viril los hijos de Elí. Y será por señal esto que acontecerá a tus hijos, a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Es decir, Dios le está diciendo aquí, pues yo voy a conseguir otra persona que sea conforme a mi corazón, es decir, que sea fiel, que me obedezca, que me reverencie, que haga lo que a mí me agrada, y esta persona andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa, le dice Dios a Elí, yo, porque también puede ser el de mi casa, ¿no? Y el que hubiera quedado de tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda y un bocado de pan. Miren la maldición cuando nosotros no formamos bien a nuestra familia, a nuestros hijos. Por un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios. Déjame ser, en nuestro caso, por ejemplo, déjame ser por lo menos diácono o anciano o ayudante de la escuela sabática o secretario de la iglesia, o déjeme en alguno de tus ministerios para que pueda comer siquiera un bocado de pan. Y esto tiene una aplicación espiritual también. ¿Qué privilegio tienen aquellos que pertenecen por lo menos a alguno de los ministerios? Cuando uno pertenece a alguno de los ministerios de la iglesia, uno se alimenta también de un bocado de pan, del pan del cielo. Por eso es bueno pertenecer a los ministerios. Pero aquí es una maldición que le está dando Dios, le está pronunciando Dios a la descendencia de Elí. Es decir, que ellos están pidiendo que siquiera, como ellos vivían de las ofrendas y los diezmos, le está diciendo, siquiera déjenme ser algo allí, por lo menos a barrer el santuario o el templo, por lo menos para comer un bocado de pan. Porque cuando el sacerdote, pues ellos tenían la bendición de comer de las ofrendas. Así que no aguantaban hambre nunca. Entonces, un día